Este paradigma reúne todas las posiciones críticas que se movilizan entonces para analizar los efectos de la cultura de masas, de la información mercantil y de la información administrada. La teoría crítica propone un nuevo concepto y es el de sujeto y sociedad. El discurso del paradigma crítico de la comunicación propone en este que cuestiona las visiones positivas, empíricas, técnicas y funcionalistas del sujeto y la sociedad, sin llegar a negarlas. Muy buenos días, mi nombre es Kelly Mendoza y el día del verso del plan de trabajo de este documento. Bueno, el siguiente artículo está elaborado a partir de postulados del paradigma crítico generado por la Escuela de Frankfurt, donde razón, ciencia y cultura son las categorías claves para la sustentación de este artículo. Bueno, este artículo está dividido en tres partes, donde en un primer momento es necesario abordar algunos postulados del paradigma crítico. Un segundo momento es analizar los cuestionamientos que algunos autores del paradigma crítico desarrollan frente a la razón instrumental de la comunicación. Y un tercer momento, que es plantear la propuesta dialógica del pensamiento crítico habermasiano relacionado con el concepto de esfera pública como espacio físico simbólico para el desarrollo de la libertad humana. Bueno, este artículo pretende demostrar la necesidad de una comunicación pensada para el cambio social, para la transformación, basándose en la esencia misma de su misión transformadora y emancipadora de los sujetos y que le es propia. Como punto de partida hay que contextualizar el campo teórico a estudiar. Según Mitch, en su texto Las etapas del pensamiento comunicacional, el pensamiento crítico se refiere a la Escuela de Frankfurt y especialmente a los trabajos de Adorno sobre las industrias culturales, así como las producciones de Marcus y Benjamin. Estos autores analizaron la cultura de masas e información mercantil, al igual que sus efectos en la forma de concebir la categoría de razón. Por este motivo, este documento inicialmente se instala en el presupuesto de concebir la razón como categoría en crisis en el contexto de la modernidad. Las características principales del paradigma crítico de la comunicación reúnen todas las posiciones críticas, marxistas, sartrianas, anarquistas e intelectuales. Estas analizan los efectos de la cultura de masas, de la información mercantil y de la información administrada. La metodología propuesta de este paradigma es la argumentación. La teoría crítica propone un nuevo concepto de sujeto y sociedad. En este contexto, los medios forman parte del dispositivo de formación de la subjetividad. El discurso del paradigma crítico propone un discurso de que cuestiona las visiones positivistas, empíricas, técnicas y funcionalistas del sujeto y la sociedad sin llegar a negarlas. Al retomar los postulados de Berman, la tarea se encuentra en la posibilidad de repensar la comunicación social, ya no a partir solo de postulados del funcionalismo y el positivismo, sino más bien a partir del cambio de las otras formas de hacer y utilizar la comunicación. Gracias, seguimos con mi compañera Laura. En esta parte yo les hablaré de algunos postulados del paradigma crítico. Comenzaré diciendo que el paradigma crítico concibe la comunicación como un ejercicio de interlocución y construcción de sentidos a través de los cuales sea posible una comprensión de las relaciones sociales. Para eso, los teóricos críticos denuncian procesos de dominación y alineación, en los cuales la comunicación es protagonista. Según la escuela crítica, la comunicación es una herramienta de poder que aliena a los individuos a través de productos culturales generados por las distintas industrias culturales. Siguiendo este orden de ideas, el paradigma crítico no buscaría un corte entre el pensar y el actuar de los objetos, ni entre el objeto y el sujeto, sin la pertinencia de la intersubjetividad. Según la Escuela de Frankfurt, la tarea científica es una actividad que no se limita a la autoconservación y a la reproducción de la sociedad. Con la teoría crítica, lo que se busca es que confluyan los logos y eros, los conocimientos e intereses, tanto subjetividad, objetividad como intersubjetividad. De esta manera se puede recuperar la racionalidad del mundo de la vida, relacionada con el arte, la moral y la ciencia. Esta es una tesis de Habermas que se puede conectar y sustentar con la tesis de Cortina, una pensadora que hace referencia a la peligrosa reducción del conocimiento al saber científico teórico. Ahora les hablaré de algunas de las cosas que se propone el paradigma crítico, comenzando por una tarea, por así decirlo, y es que denuncia las patologías de la razón moderna, desenmascarando tanto la irracionalidad como las enfermedades sociales que esta misma representa.
Otra cosa que se propone el paradigma crítico es superar la escisión sujeto-objeto, dejar atrás la interpretación estática del mundo y buscar, de forma más amplia, qué es el positivismo, captar la historicidad y la dinamicidad social. En este punto me parece importante recalcar que para los teóricos críticos, la teoría del conocimiento de corte tradicional, hablando del modelo sujeto-objeto, no es suficiente para explicar todos los procesos que abarca la comunicación. Esto es de gran importancia en la fundamentación del discurso de comunicación social, hablando aquí de la concepción del sujeto propuesto por la modernidad, ya que esto debe pensarse desde la libertad de acción, el ser y el cómo ser, algo propuesto por Arendt en 1958. Para finalizar la idea, la Escuela de Frankfurt nos facilita el problema de esta situación, alegando que consiste en la incapacidad de los hombres de asumir su historia para comprender el sentido o el porqué de los hechos sociales. Por ello, no son las ciencias objetivas, hablando aquí de la matemática, la lógica, la física, las que son capaces de percibir el sentido de los acontecimientos, sino la hermenéutica y la dialéctica. Lo que busca aquí es la explicación de la hermenéutica del sentido, la que se dice que es capaz de percibir, introducir y ubicar el problema de la comunicación, algo que se habla en el siguiente segmento, continuado por mi compañera Ángela. Mi nombre es Ángela Gutiérrez y aquí hablaremos de uno de los puntos que se toman en este libro y es una crítica a la razón instrumental. La teoría crítica de por sí se opone totalmente al reduccionismo, es decir, reducir información, procesos y teorías para resolver problemas de conocimiento. Es por eso que es erróneo decir que se debe reducir la comunicación en su expresión tecnológica contemporánea, en este caso los medios de comunicación. Teniendo esto en cuenta, desde la razón se ven tres regiones. La primera es la objetividad. Aquí se ve la realidad tal cual y como esta es. La segunda es la subjetividad. Esto aquí ya depende del sujeto y de cómo éste ve, siente e interpreta lo que está a su alrededor. Y la tercera es la intersubjetividad. Esto más que todo es un proceso recíproco que se debe dar en dos personas, quienes dan a conocer sus ideales, sus puntos de vista y lo que ellos creen que está ocurriendo. Y cuando hablamos de la teoría de la racionalidad, la definimos como el diálogo y la confrontación de un procedimiento que éste presenta de forma colectiva, produciendo cultura a través de la comunicación. Tomando como referencia a Bohr y lo que éste dice, que la televisión pone en peligro la producción de la cultura. Por ende, se dice que los medios masivos de comunicación son medios de poder y de dominación, buscando aumentar el consumismo o como son denominados, sospechosos de violencia simbólica. Aquí también juegan las leyes del mercado y estos dos, los medios de comunicación y las leyes del mercado, dominan la producción de cultura y convierten poco a poco al ser humano en un consumidor estereotipado y de recepción aislada. Hablemos también de la industria de la cultura, donde encontramos la homogeneidad de la cultura, es decir, donde las masas son y se mueven iguales, y la predecibilidad, es decir, lo que vemos y sabemos que va a ser predecible. Se encuentra también la racionalidad técnica. Este es el carácter coercitivo de la sociedad alineada, empezando a definirse y pensar en la cultura como mercancía. La racionalidad comunicativa es dialéctica, produciendo cultura a través de comunicación. Por esto es necesario reformular el concepto de razón y replantear la fundamentación de comunicación. Bueno, ante la crisis de la razón en la modernidad, la salida que propone el paradigma crítico está mediante una revolución a partir de un giro, de un cambio, que logre una transformación fundamental del concepto de razón. Este giro epistemológico se produce a través del lenguaje concebido para tal fin como herramienta liberadora e emancipadora de los procesos alineantes de la ciencia y de la técnica. Ahora bien, si el lenguaje es transformador, con él cambiarán las relaciones sociales de dominación y de sometimientos implementadas por el positivismo. Para llevar a cabo este proceso de la razón, cumple una función
que está desde la propuesta de Habermas es fundamentalmente una función dialógica por el cual debe permitir la discusión política. El proceso de discusión se entiende entonces como un reconocimiento común del poder de la razón y de la riqueza del intercambio de argumentos entre individuos de las confrontaciones de ideas y de opiniones ilustradas. Bueno, el autor plantea la racionalidad instrumental y estratégica como aquella que busca facilitar el control racional del medio externo, natural, social o la adopción de decisiones racionales en el orden a desenvolvernos dentro de él. Luego, de esta manera, la racionalidad de la acción comunicativa alcanzaría su plenitud en el ejercicio sin trabas del diálogo y del intercambio de ideas. Bueno, la idea nuclear de Habermas supone pensar que en todo diálogo se hallan envueltas pretensiones de validez, como la verdad de nuestras creencias o la rectitud de nuestras convicciones, susceptiblemente de la resolución discursiva. Ante un desacuerdo en materia de creencias y convicciones, no hay que pensar que ya no queda otra salida que el recurso a la manipulación persuasiva o a la coacción de la violencia, destinada a hacer prevalecer unas pretensiones sobre otras. La racionalidad comunicativa sigue siendo posible, más aún Habermas sostiene la resolución discursiva de semejantes pretensiones de validez que desembocará en un consenso alcanzado argumentativamente, siempre que el discurso se conforme a las condiciones de una hipotética situación ideal de habla o de diálogo. Bueno, evidentemente, el descubrimiento de esta racionalidad propia de la vida hubiera sido impensable sin el giro lingüístico efectuado por la filosofía. Ahora bien, el uso lingüístico orientado al entendimiento, al acuerdo, es el modo original de usar el lenguaje, porque el lenguaje se dirige esencialmente a lograr un acuerdo entre los interlocutores. Muy esquemáticamente expuesta, tal situación sería aquella en la que todos los participantes en el discurso disfruten de una distribución simétrica de las oportunidades de elegir y realizar actos de habla, lo que haría inviable en su interior una comunicación distorsionada por ciertas manipulaciones o coacciones. Desde aquí se derivan consideraciones propias de la ética comunicativa, lo que implica comprender el problema del lenguaje desde una dimensión moral. Solo un salto al lenguaje que no desperdicie el proceso técnico, pero que exija de la sociedad una auténtica racionalidad de ella misma, permitiría superar la patología en cuestión. A continuación los dejo con mi compañera. Yo soy Gabriela Daza y les voy a hablar sobre un giro en la concepción de la comunicación dado a partir de la esfera pública como espacio de aparición. Pues la propuesta de este documento apunta entonces a repensar la comunicación como una herramienta liberadora de los sujetos. Esta es precisamente la riqueza de la propuesta del paradigma crítico. Pues ahora bien, dentro de este ámbito serán necesarias las reglas de una situación ideal que habla Habermas, que proveerán los recursos para realizar tal objetivo. Pues cabe decir que uno de los aspectos más importantes de esta situación ideal es la posibilidad pública del desarrollo del proceso discursivo, y gracias a este contexto y a partir de los postulados de la teoría crítica de la comunicación es posible reconstruir no solo la categoría de sociedad sino la del sujeto, y pues en este marco se propone un sujeto inmerso en contexto social que vive en medio de la diferencia y de la pluralidad y que se define más bien desde el diálogo, el consenso y la interpretación. Pues en este sentido, la comunicación caracterizada por la esfera pública y enfocada en su accionar hacia el cambio social se torna pertinente. En este orden de ideas, pues se propone una comunicación para la inserción, la interacción y la convivencia de los sujetos en un lugar lleno de plurales, iguales y distintos. Es decir, la realización de la condición humana es propiamente comunicativa y como expresión no es otra cosa que vivir entre iguales, ser únicos y distintos. Para Arendt, el vivir una vida privada es privarse de las cosas esenciales de la vida humana. Lo privado básicamente es la privación a los demás, es la privación de la propia libertad, es la privación a la interacción con los demás y es la negación a la comunicación. Y el hombre así, privado, es como un actor político, es como si no existiese.
En orden a esto, los sujetos se proponen como libres en la esfera pública y en ellas actúan políticamente. Lo público tampoco es el desarrollo de la totalidad como una igualdad, tampoco es el desarrollo de profundas fraternidades ni de parentescos. Arendt ubica lo público más bien como la posibilidad de formar alguienes. Y es precisamente a partir de estas ideas que se logra entender la comunicación como un cambio social. Pero esto tiene una condición indispensable, que es el reconocimiento político del otro. Somos alguien y no algo. Ante la eliminación de la esfera pública, es necesario el reconocimiento político entre sujetos a partir de pilares como el diálogo y el lenguaje. Las diferencias entre sujetos son muy importantes, pues estas permiten el ejercicio de interlocución, y esto lleva a la emancipación del sujeto y los reconocimientos políticos del mismo.